Bienvenido a un fascinante recorrido por el tejido mismo de la historia, donde las innovaciones tecnológicas han esculpido el camino de la humanidad. En este viaje a través de los siglos, exploraremos las maravillas que han transformado radicalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. Desde los albores de la imprenta en el siglo XV hasta la explosión de la era digital con Internet y dispositivos móviles en el siglo XXI, descubriremos cómo estas invenciones han dejado una marca indeleble en el tapiz de nuestra existencia. Prepárate para sumergirse en las historias de la creatividad, la innovación y el ingenio humano que han dado forma a nuestro presente y están construyendo el futuro. Antes de empezar con el video, recuerda apretar el botón de me gusta si el video te resulta interesante y no olvides suscribirte para no perderte ningún nuevo video. Ahora sí, acompáñame en este emocionante viaje a través del tiempo para descubrir las innovaciones tecnológicas que cambiaron la historia. Imprenta, siglo XV. La invención de la imprenta en el siglo XV marcó un hito crucial en la historia de la comunicación y el conocimiento. Atribuida al inventor alemán Johannes Gutenberg, esta innovación revolucionaria transformó radicalmente la manera en que la información se difundía. Antes de la imprenta, los libros eran copiados a mano por escribas, un proceso lento y costoso que limitaba la disponibilidad de textos y encarecía el acceso al conocimiento. Con la imprenta, Gutenberg introdujo un método revolucionario para la reproducción masiva de textos. La invención empleaba tipos móviles, permitiendo la impresión de páginas completas de manera eficiente y asequible. Este avance tecnológico democratizó el acceso a la información, allanando el camino para la expansión del Renacimiento y la Reforma al facilitar la rápida difusión de nuevas ideas y conocimientos. El impacto de la imprenta no se limitó a la esfera intelectual. También tuvo un profundo efecto en la evolución de las lenguas y la cultura. La estandarización de la impresión contribuyó a la fijación de la ortografía y gramática, influyendo en la formación de las lenguas modernas. Además, la disponibilidad masiva de libros permitió que el aprendizaje y la educación se extendieran a un público más amplio, fomentando el surgimiento de una sociedad más informada y educada. Máquina de vapor, siglo XVIII. En el tumultuoso escenario del siglo XVIII, un ingeniero visionario llamado James Watt desató una revolución que transformaría el curso de la historia: la máquina de vapor. Desarrollada para superar las limitaciones de las primitivas máquinas de vapor utilizadas en la minería de carbón, la invención de Watt marcó un punto de inflexión en la revolución industrial. La máquina de vapor se convirtió en el motor esencial de fábricas y talleres, impulsando la mecanización de la producción a una escala sin precedentes. Su aplicación no se detuvo ahí, ya que también revolucionó el transporte con la introducción de locomotoras a vapor en los ferrocarriles, acortando distancias y acelerando el progreso económico. La máquina de vapor se erigió como el símbolo de una nueva era, donde la energía mecánica reemplazó gradualmente a la fuerza muscular, dando forma a la estructura misma de la sociedad y catapultando a la humanidad hacia una era de innovación y desarrollo sin precedentes. El impacto de la máquina de vapor no solo se reflejó en la eficiencia de la producción industrial, sino también en la expansión de la minería y el cambio en las formas de trabajo. Este invento no solo marcó el auge de la ingeniería mecánica, sino que también desencadenó una transformación económica y social profunda, redefiniendo la relación entre el hombre y la máquina. A medida que el rugido de las locomotoras a vapor resonaba en los rieles y las fábricas humeaban con actividad, la máquina de vapor se erigía como el símbolo tangible de un mundo en constante evolución, forjando un camino hacia la modernidad y dejando una huella indeleble en la historia de la humanidad. Electricidad, siglo XIX. El siglo XIX presenció la ascensión de una fuerza invisible pero poderosa que transformaría la forma en que vivimos: la electricidad. Aunque los fenómenos eléctricos se conocían desde la antigüedad, fue en este periodo cuando científicos como Michael Faraday y Alessandro Volta realizaron descubrimientos fundamentales que allanaron el camino para el dominio y la aplicación práctica de la electricidad.
La invención de la lámpara incandescente por Thomas Edison en 1879 marcó un hito crucial al proporcionar una fuente de luz eficiente y sostenible, transformando la iluminación de una manera nunca antes vista. La contribución esencial de Nikola Tesla, con la invención de la corriente alterna, ofreció un método más eficiente de transmisión de electricidad a larga distancia, lo que permitió el establecimiento de sistemas eléctricos a gran escala. Este avance impulsó la electrificación de las ciudades y hogares, generando un cambio radical en la vida cotidiana. La electricidad se convirtió en el corazón de la revolución industrial, alimentando fábricas y maquinaria, lo que impulsó la producción y la eficiencia económica. La electricidad no solo transformó la iluminación y la industria, sino que también revolucionó las comunicaciones con la invención del telégrafo. Este dispositivo permitió la transmisión rápida de mensajes a larga distancia, acortando las distancias y conectando de manera inmediata regiones distantes. A medida que las aplicaciones de la electricidad se multiplicaban, desde motores eléctricos hasta electrodomésticos, su presencia se convirtió en un elemento indispensable en la vida moderna, delineando el camino hacia una era electrificada y cambiando la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Telégrafo, siglo XIX. En el siglo XIX, una revolución en las comunicaciones estaba a punto de desencadenarse con la invención del telégrafo. Desarrollado principalmente por Samuel Morse en la década de 1830, este ingenioso dispositivo permitió la transmisión rápida y eficiente de mensajes a larga distancia mediante señales eléctricas. El telégrafo se basaba en la codificación del alfabeto en secuencias de puntos y rayas, conocido como código Morse, lo que facilitó la comunicación a través de cables eléctricos. Este avance tecnológico marcó el fin de las comunicaciones manuales a larga distancia, revolucionando la velocidad y la eficiencia de la información. La construcción de extensas redes de cables telegráficos conectó ciudades, regiones y eventualmente continentes, acortando de manera significativa los tiempos de transmisión de mensajes. El telégrafo se convirtió en una herramienta vital para la prensa, las empresas y los gobiernos, proporcionando un medio instantáneo de comunicación que transformó la toma de decisiones y la difusión de noticias. Este avance también tuvo un impacto profundo en el ámbito militar, permitiendo una coordinación más rápida y eficaz. La globalización de la comunicación a través del telégrafo contribuyó a acercar a las personas a pesar de las distancias geográficas, conectando de manera instantánea a personas separadas por océanos y fronteras. Aunque más tarde fue eclipsado por tecnologías más avanzadas, como el teléfono y la radio, el telégrafo dejó un legado duradero al sentar las bases para el desarrollo de futuras innovaciones en las comunicaciones y cambiar para siempre la forma en que el mundo se mantenía conectado. Teléfono, siglo XIX. La historia de las comunicaciones dio otro giro monumental con la invención del teléfono. Atribuido a Alexander Graham Bell, este dispositivo innovador nació en 1876, permitiendo la transmisión de la voz a través de cables eléctricos. La idea fundamental del teléfono era convertir las ondas sonoras en señales eléctricas y viceversa, abriendo las puertas a una forma totalmente nueva de comunicación instantánea. La invención del teléfono no solo marcó el final de la era de las comunicaciones exclusivamente escritas, sino que también inauguró una nueva era de conexión humana. La capacidad de hablar y escuchar a través de distancias separadas por cables desafió las barreras físicas y permitió una interacción más rica y personal. A medida que se establecían las primeras redes telefónicas, la tecnología se expandió rápidamente, transformando la forma en que las empresas, las familias y los gobiernos se comunicaban. La globalización de la comunicación se aceleró con la proliferación del teléfono, y las líneas telefónicas se extendieron por ciudades y países. El teléfono se convirtió en un símbolo de conectividad instantánea, reduciendo las distancias y acercando a las personas como nunca antes. Aunque las formas más avanzadas de comunicación han surgido desde entonces, el teléfono dejó un impacto indeleble al inaugurar la era de la comunicación oral a larga distancia, allanando el camino para la rápida evolución de las telecomunicaciones modernas. Automóvil, finales del siglo XIX y principios del XX. A finales del siglo XIX y principios del XX,
El rugir de los motores y el crujir de las ruedas sobre el pavimento marcaron el nacimiento de una era completamente nueva con la invención del automóvil. Los pioneros en esta revolución incluyeron a Carl Benz, quien en 1886 construyó el primer automóvil impulsado por un motor de combustión interna. Este invento no solo transformó la movilidad humana, sino que también allanó el camino para una revolución económica y social sin precedentes. El automóvil liberó a las personas de las limitaciones impuestas por el transporte tradicional, brindando una libertad de movimiento que cambiaría radicalmente la vida cotidiana. A medida que los fabricantes como Henry Ford perfeccionaban las técnicas de producción en masa, los automóviles se volvieron más asequibles y accesibles para el público en general. Este cambio en la accesibilidad contribuyó a la urbanización, ya que la gente podía vivir más lejos de sus lugares de trabajo y aún así desplazarse eficientemente. Además de su impacto en la movilidad personal, el automóvil transformó la industria y la economía. La fabricación de automóviles se convirtió en un motor clave de la economía, generando empleo y estimulando la producción de acero, caucho y otros materiales. Los viajes por carretera se convirtieron en una experiencia compartida y en símbolo de la libertad individual, influenciando la cultura y la narrativa social. Radio y televisión, siglo XX. En el siglo XX, la radio y la televisión se alzaron como dos fuerzas poderosas que transformarían la forma en que las personas se informan y entretienen. La radio, que experimentó un auge significativo en las primeras décadas del siglo, llevó las ondas sonoras a los hogares de millones de personas. Gracias a pioneros como Marconi, la transmisión de noticias, música y programas se convirtió en una experiencia colectiva, conectando a comunidades enteras y marcando el surgimiento de la cultura de la radio. La edad de oro de la radio no solo brindó entretenimiento, sino que también desempeñó un papel crucial durante eventos históricos al informar a la audiencia en tiempo real. A medida que avanzaba el siglo, la televisión emergió como el siguiente paso evolutivo en la comunicación visual. La transmisión de imágenes en movimiento llevó la narrativa a un nivel completamente nuevo, permitiendo que eventos y narrativas fueran experimentados de manera más inmersiva. Con pioneros como Philo Farnsworth y la introducción de la televisión en color en la década de 1950, este medio se convirtió en el principal proveedor de entretenimiento y noticias. Los hogares comenzaron a tener un centro de entretenimiento en sus salas de estar, y las emisiones en directo trajeron eventos históricos, deportes y programas populares directamente a los televidentes. La radio y la televisión se consolidaron como poderosas herramientas para la propaganda y la formación de opinión pública durante conflictos globales, como la Segunda Guerra Mundial. Además, contribuyeron a la creación de íconos culturales y fenómenos de la cultura popular. La transmisión masiva de eventos deportivos, programas de variedades y series televisivas no solo conectó a personas de diferentes regiones, sino que también moldeó la percepción colectiva de la realidad. En la era contemporánea, la radio y la televisión continúan evolucionando, adaptándose a nuevas tecnologías y formas de consumo de medios. A pesar de la llegada de plataformas digitales, estas dos formas de comunicación han dejado un legado profundo en la sociedad, influyendo en la cultura, la política y la forma en que compartimos historias en el escenario global. Computadora personal, siglo XX. El siglo XX presenció el surgimiento de una revolución tecnológica que cambiaría el curso de la historia, la computadora personal. Aunque los primeros conceptos de computadoras existían desde las décadas anteriores, fue en los años 70 y 80 que las computadoras personales se volvieron accesibles para el público en general. Pioneros como Steve Jobs y Steve Wozniak, con el lanzamiento de la Apple II en 1977, y Bill Gates con Microsoft, lideraron el camino hacia una era en la que las computadoras ya no eran solo herramientas para científicos o empresas, sino parte integral de los hogares y las oficinas. El auge de la computadora personal democratizó el acceso a la información y la tecnología. Equipadas con sistemas operativos amigables como MS-2 y Windows, estas máquinas permitieron a los usuarios realizar tareas de procesamiento de texto, cálculos y más tarde navegar por Internet y enviar correos electrónicos.
La llegada de las interfaces gráficas de usuario, como la introducida por Apple en la Macintosh en 1984, simplificó aún más la interacción con las computadoras, convirtiéndolas en herramientas esenciales en la vida cotidiana. El impacto de la computadora personal se extendió más allá de la oficina o el estudio en casa. Videojuegos, software creativo y una proliferación de aplicaciones expandieron las capacidades de estos dispositivos, llevando la computación a nuevos horizontes. El desarrollo de la World Wide Web en la década de 1990 catapultó a las computadoras personales hacia el centro de la revolución digital, conectando a las personas de manera global y transformando la forma en que accedemos y compartimos información. En el siglo XXI, las computadoras personales siguen evolucionando, adoptando formas más compactas y poderosas, y continuando su papel central en la revolución tecnológica. Desde laptops hasta tabletas y teléfonos inteligentes, la influencia de la computadora personal persiste en todos los aspectos de la sociedad moderna, definiendo cómo trabajamos, aprendemos y nos comunicamos en el siglo digital. Internet, finales del siglo XX. A finales del siglo XX, un fenómeno tecnológico cambió radicalmente la forma en que el mundo compartía información y se comunicaba: la creación y expansión de Internet. Este vasto y dinámico sistema de redes interconectadas se gestó desde los experimentos iniciales en la década de 1960, pero su crecimiento exponencial y su impacto masivo ocurrieron en las últimas décadas del siglo XX. El desarrollo de protocolos de comunicación estándar, como TCP/IP, allanó el camino para la construcción de la World Wide Web, que se presentó al público en 1991 por el científico Tim Berners-Lee. La accesibilidad a Internet se convirtió en una fuerza democratizadora, proporcionando a individuos y empresas de todo el mundo un acceso sin precedentes a la información y los recursos. La posibilidad de compartir datos, comunicarse instantáneamente y acceder a contenidos multimedia transformó la forma en que las personas trabajaban, aprendían y se entretenían. La llegada de navegadores web como Netscape Navigator facilitó la navegación y la creación de sitios web, abriendo la puerta a una explosión de contenido digital. El auge de la era de la información en los años 90 se vio impulsado por el surgimiento de motores de búsqueda como Google, que permitieron a los usuarios encontrar rápidamente información relevante en la vasta red de Internet. El comercio electrónico también se expandió con el surgimiento de empresas como Amazon y eBay, permitiendo a las personas realizar compras en línea desde la comodidad de sus hogares. La revolución de Internet no solo conectó a individuos, sino que también transformó las dinámicas económicas y sociales a nivel global. La proliferación de servicios de comunicación en línea, como el correo electrónico, las salas de chat y más tarde las redes sociales, redefinió la forma en que las personas se conectaban y compartían experiencias. Internet se convirtió en un espacio virtual donde las comunidades en línea florecieron, abriendo nuevas posibilidades para la colaboración y la interacción social. A medida que avanzaba hacia el siglo XXI, Internet se consolidó como un componente esencial de la vida cotidiana, impulsando la innovación, la conectividad global y la transformación radical de la sociedad moderna. Dispositivos móviles, siglo XXI. En el siglo XXI, los dispositivos móviles se erigieron como protagonistas indiscutibles en la revolución tecnológica, transformando radicalmente la forma en que las personas se comunican, acceden a la información y llevan a cabo sus vidas diarias. El surgimiento de los teléfonos inteligentes a principios de la década de 2000, liderados por el lanzamiento del iPhone de Apple en 2007, marcó un hito crucial. Estos dispositivos, equipados con potentes capacidades de procesamiento, pantallas táctiles y una variedad de aplicaciones, se convirtieron en centros portátiles de información, entretenimiento y comunicación. Los dispositivos móviles no solo revolucionaron la comunicación personal, introduciendo la mensajería instantánea y las redes sociales en la palma de la mano, sino que también transformaron industrias enteras. El auge de las aplicaciones móviles dio lugar a un ecosistema diverso y en constante expansión, desde servicios de transporte compartido hasta plataformas de transmisión de video y herramientas de productividad.
La movilidad y conectividad ininterrumpida permitieron que las personas trabajaran, estudiaran y se entretuvieran desde cualquier lugar. El avance constante en las capacidades de la conectividad móvil, desde 3G hasta 4G y luego 5G, ha impulsado la velocidad y la confiabilidad de la comunicación móvil, llevando la experiencia del usuario a niveles sin precedentes. Además, la incorporación de funciones como cámaras de alta calidad y sensores avanzados ha convertido a los dispositivos móviles en herramientas esenciales para la creación de contenido multimedia y la realidad aumentada. La adopción generalizada de tabletas y dispositivos híbridos ha ampliado aún más las posibilidades de productividad y entretenimiento en movilidad. En la actualidad, los dispositivos móviles no solo definen cómo nos comunicamos y consumimos información, sino que también han influido en la cultura y la sociedad de formas inimaginables. ¿Y tú? ¿Cuál crees que fue la innovación tecnológica más impactante en la historia? Comparte tu opinión en los comentarios.